En el planeta Tierra hay una criatura que asombra por su capacidad para sobrevivir. Se ha adaptado a hábitats muy diferentes. Y ha desarrollado armas únicas en el reino animal. Su mejor defensa, un mordisco que destroza los huesos. Esta mítica criatura ha superado cambios climáticos extremos, rivales feroces y la peor amenaza de todas. Es uno de los grandes supervivientes de la evolución. Necesidades de osos. Norteamérica hace 45.000 años. Extensas praderas dominaban el paisaje. Este era uno de los carnívoros más temidos del planeta. El oso gigante de hocico corto pesaba lo mismo que un coche pequeño. Durante décadas, los científicos creyeron que era el predador perfecto. Los primeros paleontólogos pensaban que debía de ser un excelente corredor. Un animal bien adaptado para alcanzar grandes velocidades, con una zancada larga, que podía moverse rápidamente y cazar bisontes y mamuts. Un superpredador. Pero el mayor oso que ha existido se extinguió. Otros osos más pequeños, parientes suyos, no solo prosperaron, sino que además colonizaron el planeta. Pocos animales pueden igualarse en versatilidad a los osos modernos. Se alimentan tanto de carne como de vegetales. Incluso pueden sobrevivir comiendo insectos. Viven en hábitats muy diferentes, desde los húmedos bosques subtropicales de India a las heladas llanuras del Ártico. Los paleontólogos descubrieron que mientras los hombres se esforzaban por dominar la naturaleza, los osos demostraron ser terribles adversarios. Aún así, pereció el más temible de todos ellos. ¿Qué habilidades desarrollaron otros osos para sobrevivir? Los secretos de la evolución del oso se encuentran ocultos bajo tierra. Los paleontólogos viajan en el tiempo. Visitan nuestro pasado excavando bajo la superficie terrestre. Cada estrato rocoso es como una cápsula del tiempo donde están grabados los eventos importantes en la historia del planeta. Impactos de asteroides. Desastres naturales. Y cambios climáticos. Todo está grabado en los sedimentos, el ADN de la Tierra. El misterio de la evolución del oso empezó hace 20 millones de años en el centro de Europa. El planeta Tierra era más cálido que hoy y estaba cubierto de bosques. Aún faltaban millones de años para la aparición del hombre. Este es el primer oso verdadero. El oso del amanecer era del tamaño de un fox terrier. Descendía de una larga estirpe de carnívoros. Sin embargo, la vida en tierra era peligrosa.
Tenía que competir con cánidos, hienas y felinos. Y para evitarlo se refugiaba en las copas de los árboles. ¿Cómo podía sobrevivir así un animal carnívoro? ¿Qué factor genético transformó a unas pequeñas criaturas, parecidas al perro, en los osos que conocemos hoy? La doctora Anjali Goswami de la Universidad de Cambridge es experta en la evolución de los mamíferos. Comparando el cráneo de un oso moderno con el de otro carnívoro, un gran felino, se adivina el secreto del don que el padre de todos los osos antiguos legó a sus descendientes. Si estudiamos un carnívoro típico, como el tigre, descubrimos que tiene unos afilados premolares superiores que coinciden con los del maxilar inferior, una dentadura especialmente diseñada para masticar carne. En los osos, aunque son descendientes de sus antepasados carnívoros, es muy diferente. Cuando examinas el cráneo de un plantígrado, ves que este premolar es distinto y en vez de ser afilado es más triangular. Tiene una dentadura que evolucionó para triturar. Estos dientes de carnívoro, especiales para cortar carne, y estas muelas tan anchas, facilitaron su proceso evolutivo. Como los osos tenían dientes para cortar y triturar, podían comer carne y vegetales. Estos dientes, indispensables para el oso del amanecer, le permitían alimentarse de los árboles a salvo de los predadores de tierra. La flexibilidad dental es un don esencial que el oso del amanecer legó a todos sus descendientes. Durante los siguientes 6 millones de años, el planeta Tierra disfrutó de temperaturas cálidas. Pero luego el clima empezó a cambiar. Y con ello las vicisitudes de los osos primitivos. Hace 14 millones de años, las temperaturas bajaron bruscamente. El frío acabó con los bosques subtropicales. El oso del amanecer, que vivía en los árboles, tuvo que adaptarse a un mundo en el que abundaba la hierba. El registro fósil revela que hace 14 millones de años, dos especies descendientes del oso del amanecer se extendieron por todo el mundo. Uno, el antepasado del oso panda gigante. Y otro que llegaría a convertirse en el oso gigante de hocico corto. El oso de hocico corto más pequeño parecía un bulldog. Al desaparecer su hábitat del bosque, tuvo que bajar al suelo en busca de comida. El registro fósil planteaba un enigma. Indicaba que hace 14 millones de años, el oso pequeño de hocico corto vivía en Norteamérica. Actualmente, Eurasia y Norteamérica están separadas por un canal navegable de 93 kilómetros conocido como Mar de Bering.
¿Cómo hicieron ese increíble viaje al Nuevo Mundo los antepasados del oso de hocico corto? La respuesta a ese misterio se halla más al norte, en el Ártico. La ola de frío de hace 14 millones de años hizo que se helara el agua de las regiones polares. El hielo produjo un importante efecto en el planeta Tierra. El agua que normalmente fluía por el fondo de los océanos se congeló en los polos. Eso provocó un significativo descenso de los niveles del mar en todo el mundo. Emergieron tierras submarinas. Apareció un nuevo territorio entre lo que hoy es Alaska y el este de Siberia. Beringia, o el puente de Bering, como también se le llama, se extendía a 1.700 kilómetros de norte a sur y unía Asia y Norteamérica. Beringia, o el puente de Bering, sirvió como corredor para el intercambio de plantas y mamíferos y posteriormente para el paso de los seres humanos entre el viejo y el nuevo continente. Probablemente los antepasados de los osos procedían de Asia y cruzando el puente de Bering llegaron a Norteamérica, donde tuvo lugar su evolución. Hace 14 millones de años, antes de que el hombre hiciera el mismo épico viaje, los osos primitivos cruzaron ese puente al Nuevo Mundo. Pero más tarde, las temperaturas volvieron a subir durante miles de años. El hielo polar se derritió y los mares reclamaron Beringia. El oso de hocico corto quedó atrapado en el Nuevo Mundo y tuvo que adaptarse para cazar en las llanuras o enfrentarse a la extinción. Hace unos 2,5 millones de años, la Tierra sufrió uno de los eventos climáticos más catastróficos. Que alteró dramáticamente el curso de la evolución de los osos. Una corriente fría impidió que las corrientes cálidas llegaran al Antártico. Se formó una capa de hielo permanente que se ha conservado hasta nuestros días. Luego, Sudamérica quedó unida a Norteamérica, separando el Océano Atlántico del Pacífico. El Ártico quedó permanentemente cubierto de hielo. La temperatura del planeta bajó bruscamente. Hace 2 millones de años, la Tierra estaba en plena edad del hielo. La edad del hielo significó el juicio final para cientos de especies. Acabó con el tigre de dientes de sable, con los mamuts lanudos y con los suelos fértiles. Solo sobrevivieron los más fuertes, los más adaptables. Los osos desarrollaron algunas de las herramientas más ingeniosas del mundo natural. Pero no todas las especies lo consiguieron. El ancestral oso del amanecer de hace 20 millones de años dio paso a 3 especies distintas. El oso de hocico corto estaba atrapado en Norteamérica. El antepasado de los osos negros y los osos marrones apareció en Eurasia.
donde el antiguo oso panda sufrió una extraordinaria transformación para sobrevivir en el frío. Primero, el oso panda se hizo negro y blanco. Y los científicos creen que para camuflarse entre la nieve y las rocas. Cuando desapareció su suministro de carne, halló una solución simple pero ingeniosa para saciar el hambre. Hace 2 millones de años, en China, encontró una importante fuente de alimento: el bambú. Había mucho, pero el oso panda era carnívoro. Tenía otro inconveniente. No podía sujetar esos vegetales duros y correosos. Sus garras de carnívoro estaban diseñadas para cazar animales, no para romper plantas. Pero el hambre suele ser un motor muy importante en la evolución. El oso panda tenía 5 garras, pero no podía coger los finos brotes de bambú. Para solucionarlo, evolucionó y desarrolló un hueso bajo el pie. Le creció una protuberancia que ejercía una fuerza opuesta a las 5 garras. Es el llamado pulgar del oso panda. Ese pulgar le permite coger y arrancar el bambú. La fuerte mandíbula y los dientes trituradores del oso hicieron el resto. El oso panda resolvió el problema de la alimentación. En otro lugar de Asia, un grupo de antiguos osos tuvo que hacer lo mismo. Los inmensos glaciares ocuparon la cordillera del Himalaya. Empujaron a emigrar a un grupo de osos antiguos a los bosques templados de India. Los carnívoros luchaban por vivir. Hienas y lobos peleaban por la carne disponible. Estos osos crearon un sorprendente juego de herramientas para sobrevivir. Hace 2 millones de años, en los bosques cálidos de India, un grupo de osos hambrientos encontró una inusual pero imprescindible fuente de alimento. Para explotarla, la especie dependía de su antiguo don: una boca y unos dientes adaptables. Desarrollaron una lengua larga, un hocico móvil y más grande, y perdieron su primer par de incisivos, sacrificando el mordisco típico del oso. Se convierte en una nueva especie: el oso perezoso. Desarrolló este extraño juego de herramientas bucales para poder alimentarse de un particular alimento. El oso perezoso encontró una fuente de alimento diferente que sigue encontrando ahora en todas las estaciones: las hormigas y las termitas. Tiene unas garras muy fuertes con las que rompe la cima de los termiteros y usa su nariz móvil para crear una corriente de succión. Cierra los orificios nasales y aspira las termitas del montículo. El oso perezoso, como el oso panda, ideó una extraordinaria estrategia para sobrevivir en la edad del hielo. Al
mismo tiempo, en el Nuevo Mundo, otro oso se había adaptado al frío, creciendo enormemente. Lo sabemos por el hallazgo de un fósil espectacular. En un río de la provincia de Yukon, en Canadá, un buscador de oro encontró un cráneo enorme. Parecía el cráneo de un monstruo antiguo. ¿Pero qué era? El paleontólogo Grant Sasula tiene una copia del cráneo gigante en su laboratorio de la ciudad de Whitehorse de Yukon. Su enorme tamaño me dice que este animal era fuerte e intimidante. Aquí se aprecia este gran anclaje del músculo que se extiende por la parte posterior de la cabeza. Los músculos de su mandíbula eran fuertes. Podían cortar de un mordisco cualquier cosa. Y estos dientes de carnívoro, estos dientes inferiores, debieron ser como martillos destrozando los huesos. Y cuando encontraban el cadáver de un bisonte, un mamut de la edad de hielo o un caballo, podían romper la espina dorsal, extraer la médula y comérsela. Era una increíble adaptación para descuartizar cadáveres de animales, un carnívoro asombroso. Este impresionante carnívoro vivió en el Yukon hace 200.000 años. Todavía en la edad del hielo. Los prados ocupan la mayor parte de la tierra, provocando una explosión demográfica de animales ungulados. El oso de hocico corto se había convertido en el oso gigante de hocico corto, el más grande en la historia de la Tierra. Era enorme, pesaba 900 kilos y de pie medía 3,40 metros. Su mano llegaba a la altura de una canasta de básquet. Desarrolló un juego de armas letales. Con sus largas patas, podía correr a 50 kilómetros por hora, más rápidamente que la mayoría de caballos. Creció su órgano olfativo, alojado en la frente, lo que le permitía oler un cadáver a 10 kilómetros. Y con su mandíbula capaz de romper huesos, el oso gigante de hocico corto evolucionó hasta llegar a ser el perfecto cazador. Llegó a alcanzar ese tamaño por una buena razón. En las llanuras se había intensificado la lucha por la carne. Este animal creció tanto porque tenía que defenderse de otros temibles predadores, como leones y lobos. Los leones y los lobos recorrían el territorio en manadas. Pero los osos de hocico corto eran criaturas solitarias y por eso tenían que ser inmensos e intimidantes para defenderse y conseguir alimentos. El oso gigante de hocico corto necesitaba ser tan grande por otra razón. La vida en las praderas estaba a punto de ser más difícil. Pronto se enfrentaría a un poderoso rival por el territorio.
historia se repite. Nuevamente, hace 50.000 años, las aguas heladas de los polos formaron el puente entre Asia y Alaska, desaparecido mucho tiempo atrás. Volvía a existir Beringia. Por entonces, Beringia era una franja de tierra entre Asia y el Nuevo Mundo. Aunque todo el planeta estaba helado, gran parte de Beringia se mantuvo libre de hielo gracias a los vientos y las corrientes cálidas del Océano Pacífico. Beringia se convirtió en un exuberante refugio para las especies migratorias de Asia. Leones, elefantes, los primeros hombres y otra importante especie, el antepasado de los osos negros y de los marrones. Los osos negros no podían competir en las llanuras de Beringia con los grandes felinos y los osos de mayor tamaño. Sin embargo, el oso pardo antiguo era pendenciero y fuerte. Desafió a su primo lejano. Pero el oso gigante de hocico corto no planeaba compartir esta tierra nueva y fértil con un rival más pequeño. La fase más dramática en la evolución del oso empezó hace 50.000 años. Por entonces, Beringia era una masa de tierra que unía lo que es hoy Alaska con Siberia y servía de vía de acceso al Nuevo Mundo. El antepasado del oso pardo emigró desde Asia a esta nueva tierra fértil. El oso gigante de hocico corto era más grande, más fuerte, y no pensaba compartir sus dominios. El oso marrón no tenía posibilidades. El registro fósil confirma que el oso marrón o pardo desapareció de Beringia hace 35.000 años. El oso gigante de hocico corto lo envió de vuelta a Asia. El cambio en el registro fósil de osos de Beringia es increíble. La población de osos de hocico corto aumentó considerablemente, pero no tenemos ningún registro de osos pardos. Parece ser que la competencia entre los carnívoros por las fuentes de alimentos era demasiado alta para los osos pardos. Tuvieron que dejar Beringia. El oso gigante de hocico corto dominó en Norteamérica durante más de 1 millón de años. Pero sabemos que el oso marrón regresó para poblar y conquistar Norteamérica. De algún modo, encontró una manera de dominar a su antiguo y gigantesco enemigo. Algo único que inclinaría la balanza en favor de su supervivencia. Mientras tanto, en Eurasia, aparecía una nueva especie de oso gigante. En las bóvedas de la Universidad de Cambridge, Anjali Goswami revisa el cráneo de uno de esos antiguos monstruos.
Este es el cráneo de un oso cavernario. Un oso que se separó del oso marrón hace 1.200.000 años. Se podría pensar que el oso cavernario tenía muchos rasgos de otros osos desaparecidos en procesos de extinción. Este tenía una dentición más generalizada, aunque se había especializado en una dieta vegetariana. Se alimentaba de un amplio número de presas, además de vegetales. Tenía todas las características que los osos necesitaban para superar la última glaciación. El oso cavernario era más grande y más fuerte que los osos negros y marrones de Eurasia. Tenía un cráneo abombado y ancho, la frente retrasada y dientes para comer tanto carne como vegetales. Para combatir el frío hibernaba en cuevas. El oso cavernario es una obra maestra evolutiva. Pero hace 21.000 años, la historia de la evolución del oso en Eurasia y Norteamérica dio un giro dramático. El oso marrón, antepasado del oso pardo, había estado fuera de Beringia durante miles de años. El oso gigante de hocico corto, aparentemente invencible, defendía el paso al Nuevo Mundo. Pero hace 21.000 años se cobró la revancha y esta vez el resultado fue excepcionalmente diferente. Otra vez, el registro fósil de Beringia revela qué ocurrió. Muestra que repentinamente, hace 21.000 años, los osos marrones habitaban en todo Beringia, mientras que el otrora dominante oso gigante de hocico corto había desaparecido. ¿Por qué entregó ese fértil territorio? Gran Sasula ha encontrado evidencias en la espectacular topografía local que desvelan el misterio. Hace 21.000 años, la evolución del oso se modificó totalmente debido a los dramáticos eventos ocurridos en estas montañas. Estas son las montañas que rodean Beringia, y aquí es donde se acumulaba el hielo de los glaciares que rodeaban esta masa de tierra. Ahí es donde empezó la edad del hielo de Beringia. Las grandes capas de hielo se acumularon aquí, avanzando por el paisaje y creando una era glacial increíblemente severa. Hace 21.000 años se llegó al apogeo de la glaciación. La Tierra estaba enteramente cubierta de hielo. Esa fue la época más fría durante la Edad de Hielo, probablemente las temperaturas más bajas que tuvieron que soportar los grandes mamíferos. Los dientes del oso marrón le permitían comer carne y vegetación. Entonces prosperó en Beringia. Pudo ser el resultado de la competencia. Pudo ser como resultado de la variación ambiental que cambió los recursos de los que dependían estos dos osos diferentes. Parece ser que aquí ganaron los osos pardos. Consiguieron sobrevivir y seguir hasta el presente en Beringia. El frío extremo expulsó de Beringia a los animales ungulados. La fuente de alimento del oso gigante de hocico corto se había ido. Los carnívoros se dirigieron al sur de los glaciares, buscando climas más templados, lo que hoy son los Estados Unidos, dejando abierto a los osos marrones el acceso a Norteamérica. Durante los siguientes 11.000 años,
Los osos marrones se expandieron por todo Norteamérica, donde siguieron luchando por la supremacía de las llanuras. Pero los osos del Nuevo Mundo se enfrentaban a un nuevo enemigo. Es posible que se produjeran conflictos entre los osos de hocico corto y los seres humanos. El oso marrón, el oso gigante de hocico corto y también el hombre rivalizaban por la comida y el refugio. El mayor de los tres, el oso gigante de hocico corto, desapareció del mapa. Gran Sasula, paleontólogo de Yukon, tiene una teoría respecto a por qué ocurrió. Fue debido a un importante defecto del diseño. Esa debilidad convirtió su enorme tamaño en una carga mortal. La característica más sorprendente del esqueleto del oso de hocico corto es que tenía el tronco muy voluminoso, sobre todo la zona del pecho. Sin embargo, sus extremidades eran muy largas, pero demasiado delgadas. Sus patas eran débiles. No le permitían echar a correr y pasar de estar inmóvil a alcanzar una gran velocidad. Los predadores de hoy y los predadores de la Edad de Hielo tuvieron que adquirir una gran velocidad de salida y mantenerla para perseguir a las manadas de bisontes y caballos. En otras palabras, a diferencia del oso marrón, el oso gigante de hocico corto no podía perseguir y atrapar a sus presas. ¿Cómo podía conseguir carne para sobrevivir un carnívoro gigante que no podía correr para cazar? El oso de hocico corto recorría el territorio usando su olfato altamente evolucionado para encontrar carroña, cadáveres de mamuts y bisontes. Pero esos cadáveres también eran muy buscados por otros predadores. Los leones y los lobos también se alimentaban de ellos, y el oso de hocico corto tuvo que evolucionar, hacerse muy grande para intimidar a los otros carnívoros del territorio y tener un aspecto disuasorio. No estaba hecho para luchar, sino para impresionar. Y eso es exactamente lo que hacía cuando encontraba los restos de un animal, para defenderse y defender su comida. El oso gigante de hocico corto no era un superpredador. Era un carroñero que robaba las presas a otras criaturas. El clima cambió rápidamente, el ambiente cambió rápidamente. Y más tarde apareció el hombre, y posiblemente la combinación de estos diferentes factores pudo ser la causante de la extinción de esos animales. Hace 10.000 años, el oso gigante de hocico corto desapareció de la faz de la Tierra. En Eurasia, el oso cavernario dominaba el reino animal desde miles de años atrás. Pero ahora se enfrentaba a una nueva némesis: los primeros hombres. En un clima tan frío, el hombre necesitaba las cuevas, pero para conseguirlas debía expulsar de ellas a los osos cavernarios. Viviendo en cuevas, tenían muchas posibilidades de chocar con los seres humanos, que las querían para salvarse de otros grandes animales de finales de la era glacial. Por eso es muy posible que el oso cavernario también fuera presa de los cazadores humanos. Hace 10.000 años, en lo que ahora es Alemania, los primeros hombres desarrollaron una nueva arma para su lucha con los osos cavernarios. Por esa época desaparecieron los osos de las cavernas. El ingenio del hombre primitivo jugó un gran papel.
Pero hubo otros factores determinantes en la extinción del oso cavernario. Se han hecho estudios que demuestran que empezaron a incluir más carne en su dieta, y eso pudo haberlos enfrentado con otros carnívoros que posiblemente los eliminaron de la competición. También es posible que aumentara la interacción con los humanos cuando estos empezaron a usar las cuevas para refugiarse. Por otra parte, sabemos que hace 10.000 años el hombre vivía en cuevas y que el oso cavernario fue eliminado. Pero los osos negros y marrones, más pequeños, sobrevivieron y prosperaron a ambos lados del Atlántico. Hoy, el oso marrón es el que está más extendido en el planeta Tierra. Y por una buena razón. Comía de todo. Para poder matar a sus presas, desarrolló una gran masa muscular en la espalda. Aprendió a romper el cuello o la espina dorsal de un bisonte de un solo golpe. Tenía muy buenos reflejos y era ágil como para pisotear los ratones con los pies. Sus patas son fuertes y equilibradas, y es más rápido que la mayoría de caballos. Lo bueno de los osos marrones o los osos pardos es que eran muy adaptables. Podían comer tanto carne como vegetales y finalmente se convirtieron en omnívoros. Pero la transformación más dramática del oso marrón es posiblemente la historia más grande de toda la evolución. El Ártico hace 200.000 años. Los osos marrones invadían regularmente estos páramos helados para cazar. Sus presas eran grandes y torpes. Focas, morsas y ocasionalmente alguna ballena varada. Luego, un repentino cambio climático atrapó a los osos marrones en el Ártico. Aunque lo intentaron, no consiguieron volver a su hábitat natural de las praderas. Una población de osos pardos quedó aislada del resto en alguna parte del norte de Eurasia, en las regiones árticas, y se enfrentaron a la situación. Evolucionaban o morirían. Tenían muchos problemas. Eran muy visibles en la nieve. Las presas los veían venir. Su pelaje era corto, insuficiente para un frío tan extremo. Había poca vegetación. Al poco tiempo, empezaron a morir. Tuvieron que buscar un nuevo estilo de vida rápidamente, evolucionar lo más deprisa posible. Para sobrevivir, se convirtieron en superpredadores. Desarrollaron la nariz para oler una foca a 32 kilómetros. Su estómago era inmenso y podían llegar a comer el 20% de su peso de una sentada. Y se hizo invisible para sus presas. El oso marrón atrapado en el Ártico se convirtió en el oso polar. A pesar de su apariencia, el pelo del oso polar es marrón. Su pelaje es transparente, diseñado para almacenar calor. Pero el reflejo de la nieve y la luz del sol lo hacen parecer blanco. Es lo suficientemente fuerte para nadar 100 kilómetros sin descansar. El viaje que ha hecho para llegar aquí
Es increíble. Hace 20 millones de años, el oso del amanecer arborícola se adaptó para comer vegetales. El oso panda evolucionó para comer bambú. El oso perezoso para comer hormigas y termitas. El oso de hocico corto dominaba en las llanuras y este oso en las cuevas. El oso marrón se adaptó a todos esos hábitats y al hielo. Aun siendo tan resistentes, hay 6 especies de osos registradas como vulnerables, amenazadas o en peligro como consecuencia de la actividad humana. El oso panda se está quedando sin bambú. El oso perezoso se está quedando sin espacio. Y debido al calentamiento del planeta, el oso polar se está quedando sin hielo. En los últimos años, enfrentados a la falta de parejas y a la disminución del hielo, los osos polares han empezado a invertir la evolución. Se están apareando con osos pardos para crear un nuevo oso conocido como grolar. Este grolar fue abatido en Canadá por un cazador en 2006. Un grolar es un híbrido entre un oso pardo y un oso polar. Y tal vez sea una nueva especie, un nuevo tipo de oso que hasta ahora no existía en la Tierra. Es la evolución en acción. Lo estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos y no es frecuente ver cómo tiene lugar una evolución. Los osos nos proporcionan una abundante historia fósil. Ahora estamos viendo cómo evolucionan unos cambios que se están produciendo actualmente en las tierras del norte.